Bueno, tenemos 428, acaba de dar Brasil el nuevo reporte, el último, el de esta hora. Brasil reporta 428 contagiados y hasta el momento Argentina tenía con 2 víctimas fatales la mayor cantidad de América Latina. Ahora la tiene Brasil, que está confirmando a esta hora 4 muertos por coronavirus y es el más alto de América Latina por ahora. Hoy que es miércoles, hoy cerramos miércoles, ¿no? Sí. Europa, el cierre de hoy. Primero, Italia. 4.207 casos nuevos. Increíble. Alemania se pone en segundo lugar. Baja España. Primero Italia. Alemania tiene 2.960 nuevos, el reporte del miércoles. Amiguita. Pegadito, pero en tercer lugar, España, 2.943. Altísimo Estados Unidos. Hoy Trump tomó determinaciones de hospitales barcos, entre otras cosas, 2.814. Quinto, un país que sacó 100.000 efectivos a la calle. Es Francia, 1.404, con multas altísimas porque tienen cuarentena absoluta. Ahora lo vamos a... Enrique trajo un documento Fabián, no que es se un dato usa... menor lo Pero que para decía. que podemos subrayar esto. Brasil, 4 muertos. 428 casos positivos. El presidente Bolsonaro sigue Nunca se tomó en serio esto. Nunca se tomó en serio planes de festejos de cumpleaños. Así le va. Sin darle, relevancia. Chile me parece, Chile están preocupadísimos porque más que nos duplica a nosotros, subamos en esta tabla, aparece Chile, después de Brasil viene Chile. Bueno, el presidente está en 200, creo que 30 Chile. El estado de catástrofe, pero recordemos que Chile viene de 5 meses de protestas sociales. Acá está Chile. Y un terremoto, ¿no? Acá También. está Chile, ¿ves? Brasil 428, Chile 238. Es el segundo país de la región. Y además todo de repente fue en Chile, los confirmados. Y sumó Uruguay, último minuto porque va llegando el cierre de los ministerios. Uruguay hoy suma 24 casos. Mucho. Nuevos. Total 79. Y en Uruguay dan por hecho lo que ayer comentamos largo y tendido, la señora esta, no sé. Carmela. Carmela. Ontú. ¿Cómo es? Ontú. ¿Ahora con tú? Ontú. Ontú, 20 casos que tienen que ver con contaminación directa, De ella. lo que fue el casamiento de esa noche. Carmela Ontú. Bueno, arrancamos. Saludos de toda la familia. Ya vamos a ir con los Skype, vamos a arrancar con Chaco. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuadro de situación, Carlos. Ya estuviste acá con nosotros hace una semana, menos. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en una enfermedad que es muy grave y muy seria. Para encontrar un antecedente de una enfermedad que se contagie tanto, que se disemine tanto, que tenga tanto capacidad de daño del pulmón, hay que ir al año 1918 a la famosa pandemia de gripe. Eso es lo que dicen los epidemiólogos expertos internacionales. Lo que estamos viendo, este cuadro que uno ve acá, está sesgado o modificado por la profunda y fuerte intervención de los estados, que ha hecho que la curva no sea tan dramática. Para que nos demos una idea, si Estados Unidos no hiciese nada, todos los modelos dicen que ellos van a tener tendrían 2 millones de fallecimientos. ¿Perdón? 2 millones de fallecimientos. E Inglaterra, si no hiciese nada, tendría 500.000 fallecimientos. Estamos hablando de una enfermedad que es seria. Lo dije varias veces y aparte no es que lo diga yo, digamos, no soy quien para decirlo, lo dice la evidencia internacional. Carlos, acabas de dar 2 cifras muy importantes. Son la realidad. Acaban de ser publicadas por el Imperial College y eso es lo que está manejando. ¿Y eso representa, doctor, qué índice de mortalidad? La mortalidad, si no hiciera nada. Estamos hablando si no se hiciera nada, porque lo que quiero reforzar es que tenemos que hacer todo lo que el gobierno está diciendo que hay que hacer. Claro. El mejor cálculo de mortalidad salió publicado anteayer, también del Imperial College, un epidemiólogo muy importante. Es 1%, pero global, no de lo que vos ves ahí. Claro, porque ahí Fabián hace todos los días la ecuación. Nosotros vemos, está demostrado que vemos 20% de la realidad. Ajá. 20. Uno ve El 20. o uno A ver, ve el poné de vuelta. 20% de la realidad. Porque Poné de vuelta. dice el 1. No es lo que digo yo, por amor de Dios, no por soy supuesto. quien para decir eso, son cálculos complejísimos que involucran a mucha gente muy experta. El dato más cierto que se conoce hoy y con el cual los expertos están empezando a manejar es del 1%. Pero uno está viendo Espera, Carlos, porque es un cálculo matemático, pero se entiende y el público lo va a entender. Y lo hace, ahora te voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. mejor. El punto me parece que Carlos va acá. Uno ve el cantidad de casos confirmados con cantidad de víctimas fatales y esto da 2,4. Ahí va. Normal, 2,4%. Normalmente, Carlos, una epidemia es 1 por 1000. Esto podría llegar a ser 1%. De lo cual, la deducción que me dicen ustedes es que esto está subconsiderado
Porque hay mucha más gente que tiene coronavirus en el mundo. Mira, yo he visto varias veces que algunos comparan esto y se hablan de la gripe, no saben de lo que están hablando. Esto no tiene nada que ver con la gripe, no es lo que dice Carlos Regazzoni, es lo que dice la mejor evidencia mundial. Esto es mucho más grave que la gripe. Esto es 10 veces más grave Pero que con la lo que gripe. pregunta Débora, con Sobre porcentaje de mortandad. La mortalidad es del 1%. Es No, pero es global. doctor. Esperá, es global. Sí. En la gripe es mucho menos del 0,1% Está bien, pero se está cuando vos la tomás desarrollando, Regazzoni. globalmente. Entonces, la estimación es la que te digo. Esto es tan... Es más, para que te des una idea, es como 5 o 10 apendicitis Pero agudas, ¿cómo puede como 5 o 10 cirugías de vesícula. Esa es la realidad. Esa realidad nosotros la vemos acá modificada. ¿Por qué? Porque los estados están haciendo Espera, Carlos, un enorme vos decís esfuerzo. que... A ver, repitamos esto. 1 por 1000 es lo que habitualmente tiene una epidemia. 1 por 1000 de muerto. Promedio. 1 cada 1000. No, cuando es muy grave, ustedes dicen que es 1 cada 100. O sea, No, 1%. eso es altísimo. 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 Esto, Carlos, tiene 2.4 cada 100. No, ese cálculo que se hace se llama Case Fatality Rate, no es Sí. la mortalidad. Y coincido contigo, el Case Fatality Rate, es decir, cuando yo tengo un caso diagnosticado en la sala de la guardia y tengo que predecir un riesgo, es mucho más del 2,5 probablemente. Porque ese 2,5 es un... Acá vos tenés pacientes de 20 años que tienen neumonía. La fiebre española del 18, lo peor que pasó. La fiebre española del 18, ¿Qué mortandad tenía? no, no es el Case Fatality Rate. La mortalidad global... Porcentual. Pensar lo siguiente, la cantidad de muertes cuando se cuentan los fallecidos va entre 20 millones y 50 millones. Eso te da idea del error que hay en la estimación. Las mejores estimaciones dicen que tuvo entre el 1 y el 1,5%. Muy bien. Sin ¿Alguna vez? acceso a la salud como hay No, hoy. y además con una guerra mundial en el medio. Claro. Y sí, Con una guerra mundial en el no, y medio. sin las cuarentenas, que es muy importante. Sin la Nosotros- cuarentena. Ahora, Carlos, 2.4 nunca se vio en la historia. Es altísimo, se ha visto con el ébola, por ejemplo, fue más alta, con el SARS fue más alta, era Pero casi ¿cuántos 10, infectados había? 8.000. Fue otra cosa, nada que ver. Por eso digo, no hay que seguir Mapa mucho más comparando. chico. No Porque mezclemos yo lo que veo de esto números, es cuando, claro. mira, No cuando se No habla se puede pública- comparar con nada esto entonces. No. Cuando se habla de No factores de comparemos, riesgo, chicos. No comparemos. cuando se habla de factores de riesgo, de edad, o se lo compara con la gripe o con el sarampión, con otras enfermedades, yo digo que no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Primero porque esto es exceso de mortalidad, es decir, uno tiene un fallecimiento regular. Después porque esas enfermedades, el caso de la gripe, es muy benigna en los jóvenes, de hecho no se los vacuna a los jóvenes, porque la gripe es muy benigna en los jóvenes. Esto no es tan benigno en los jóvenes. Eso te iba a preguntar. Segundo punto. ¿Siguen estando los estándares que decíamos hasta la semana pasada de que esto tiene una alta mortandad en más de 60 años o cambió esa idea? La mortandad ya del Case Fatality Rate que uno va a observar depende de la cantidad de afectados. ¿Por qué? Porque cuanto más aumenta la cantidad de infectados, mayor aumenta la probabilidad de que el virus llegue a alguien que tiene intrínsecas vulnerabilidades, que son vulnerabilidades que uno no las sabe, como el caso de un señor de 30 años que tuvo el virus y está internado, o como chicos de 25 años que están internados en terapia intensiva en este momento con el virus. Y son sanos, pero tienen esa deficiencia intrínseca o esa susceptibilidad al virus. Esos casos aparecen cuando aumenta el número de casos. Y el segundo tema, que no es menor, es la capacidad del sistema sanitario. No hay ninguna duda que no es lo mismo enfermarse en Lombardía que enfermarse en Nigeria. Es decir, para pasarlo limpio, si yo tengo una persona que llega a un estado agudo de la enfermedad del coronavirus y no tengo los respiradores suficientes o no tengo la No unidad de solo terapia eso, pero intensiva, sí. la probabilidad de mortalidad es más alta, no por la enfermedad en sí misma, sino por la incapacidad del sistema para Exactamente. curarlos. Yo siempre digo, con vos para definir la mortalidad hay 3 factores. El huésped, el que se enferma, el patógeno, el que agrede, en el caso del virus, y el contexto. Las 3 cosas son las que deben de resumir la mortalidad. Pensemos lo siguiente, el virus de la gripe normalmente agrava una condición preexistente, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras enfermedades crónicas del pulmón. O descompensa a una persona de edad que hace a su vez una nueva neumonía, y eso es lo que lleva al final. No tiene tanto poder destructivo sobre el parénquima del pulmón como sí tiene el coronavirus. El coronavirus, que ya lo demostró en el SARS, por eso es tan complejo, genera un cuadro clínico que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. En cualquier persona que lo contrae. Hay con factores de enfermedad riesgo preexistente. en cualquiera puede ser, y hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad.
Pero el distrés respiratorio agudo del adulto, que me digan los terapistas, es una de las condiciones más complejas que existe para manejar. Tiene una altísima ¿Qué mortalidad. requiere? ¿Un respirador o intubar a la 22 días persona? promedio hay que hacer traqueostomía. Siempre hay que Perdón, intubar. aclaremos en este diálogo que cómo se llama esto. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Distrés Guión respiratorio 2. agudo. El actual, digo. No, el actual sí, exactamente. Se llama así, ¿eh? El actual lo que tiene Síndrome es de distrés lo que respiratorio dicen los agudo. Coronavirus. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Decimos COVID-19 porque es COVID año 2019, que es el octavo hermano de la historia de los La historia coronavirus. de todos. Pero el nombre es SARS. Coronavirus es una Guión cosa 2. habitual de resfrío común, pero tampoco tiene sentido hacer esa comparación, porque no tiene nada que ver. Los virus son seres vivos enormemente adaptables, y más estos que son tan inestables. O sea, es un virus que en lugar de tener ADN, como tienen todas las células, tiene un ARN. El ARN ya de por sí es una molécula de ácido nucleico muy, muy volátil. Y además están envueltos en una membrana que es igual a la membrana de estas células. Entonces ya de por sí son virus que están hechos Carlos, para que nadie los quiero escuchar a Diego también. Carlos, mucha gente te está siguiendo el programa. Esto significa que hay preocupación, como Y todos, hay que preocuparse. de lo que está pasando. La idea no es alarmar, la idea no es ser primeros, la idea no es tirar la cifra más alta para yo lo dije. ¿Argentina? Argentina tiene graves inconvenientes, va a tener como toda América Latina. ¿Por qué? Porque tiene una enorme cantidad de población en la pobreza. Y eso es un factor de riesgo muy serio para que las enfermedades les vaya mal. Y además Argentina está entre los países que tienen una cantidad de gente mayor más alta. Además la Argentina es un país donde el fumador es una de las tasas más altas de América Latina de fumadores, tenemos 36% de fumadores. Todo eso hace prever que hay que ser muy conscientes de esto. Ahora, hay algo que me parece que es muy importante afirmar. De hecho, hace un rato yo hice un tuit. Nadie puede en su sano juicio salir a pedir la cuarentena como quien sale a pedir un aumento de salario. O sea, esto es una decisión muy difícil. Por eso yo dije al principio que me parece que lo que aportamos nosotros es que el gobierno maneje los tiempos como el gobierno, asesorado por las autoridades sanitarias, decida. Así es. Bueno, quiero pero, reivindicar la figura de... Hago una consulta. Y quiero también reivindicar la figura del ministro de Salud. Es una persona que tiene enorme experiencia y además, Ginés, está muy bien asesorado. Bien. A ver, Ernestina, después Pablo. Doctor, estamos todos muy ansiosos por saber. Yo pregunto, ¿no? En una pandemia que se está desarrollando, de la cual dicen que en muchos casos hay países que todavía no terminaron de hacer. Nosotros todavía no recibimos a todos los infectados que pueden traer el virus de afuera. Todavía no se recibieron más de 25.000 argentinos. Están esperando ser repatriados. Yo pregunto, ¿cómo podemos saber, con todo respeto, el porcentaje real de contagio y muerte, relación contagio-muerte, para saber qué mortalidad tiene un virus si todavía no están diagnosticados las personas que tienen que volver? Es una gran pregunta y tiene una respuesta única de la medicina que se llama estadística inferencial. Pero si es la primera vez que espera tenemos un segundo. este virus. Déjame, por favor, porque esto es un tema que la medicina se estudia mucho. Claro. Esto se llama estadística inferencial. Nunca tenés la totalidad de los casos de nada. Para eso existe algo que se llama la estimación estadística, que con un intervalo de confianza te aproxima un número. ¿En un virus nuevo? Además, sí, en un virus nuevo, en cualquier cosa. Además te digo por lo siguiente, ¿por qué es importante esto? Porque acá hay que ser pragmático. A nosotros no nos importa saber la cifra, a nosotros nos importa salvar gente. Claro. Y que la gente sufra lo menos posible. Entonces vos necesitas la suficiente precisión como para poder generar una acción sanitaria. Esa precisión con la información que hay ya sobra, ¿entiendes? O sea, hay que afinar muchos temas, pero hoy sabemos que la gente... Hoy me decía, se me ocurrió, uno dice, ¿con quién puedo hablar? A ver, hablé con el jefe de guardia de un hospital público, muy importante el hospital y muy importante este señor, y le dije, ¿cómo manejas? Me dijo, mira, cuando la situación, Dios quiera, no empeore, llega un punto en que como jefe de guardia, lo único que mirás es el estado del pulmón, si tiene fiebre y la tos, y si da o no positivo de coronavirus, que se encargue otro. Yo le tengo que salvar la vida. Claro. Es así, porque además otra cosa, si ni miro, 20% de los casos, ya hablando de lo general, va a tener infiltrados pulmonares. O sea, va a haber la radiofrecuencia, va a ser una neumonía bilateral en parche. Eso me dijo. Situación que uno dice... Pero usted trabajó con gente mayor, o sea que conoce muy bien de este tema, Regazzoni. Cuentan las crónicas de lo que pasa en Italia o en España, que cuando el sistema de salud se ve colapsado, que los médicos han tenido que tomar esta decisión, como decía recién Fabián, cuando uno tiene una persona con tema grave ya, agudo, entre salvar al más joven o al mayor. Eso es y al mayor no le ponían el respirador porque no había. Mira, yo cuando junto 1000 días, 1000 noches las dormí en el hospital, con lo cual algo de experiencia en la guardia tengo.
Esa decisión, esa carta que se publicó y demás, fue Sí. para zamarrear a un sistema burocrático que no entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Es lo equivalente a lo que le pasó al doctor Wuhan, que murió justamente en Wuhan, en la ciudad de Wuhan. Porque era gravísimo y hacía falta moverse rápido, y la realidad es que estaban las autoridades italianas, políticas, durmiendo la pepa y no entendían lo que estaba pasando. Hace poco acabo de ver una entrevista que le hicieron a un médico, un jefe de una terapia intensiva italiana. Se está salvando todo el mundo. Además, hoy en día, decir que una persona tiene 80 años es una persona joven. O sea, joven. le quedan 20 años por delante. Paulo, Vos en 20 años de vida, en 15 años de vida, vos haces tu colegio secundario, tu universidad, tenés 5 años de experiencia laboral, te casaste y tuviste tus primeros hijos. Sí, 80 jóvenes. Esos son 5 años. Una pregunta práctica, más allá de todo lo que están aportando. Ustedes son médicos. En este momento de Argentina, con la cantidad de casos que tenemos, con un fin de semana largo que se nos viene, con un cambio de clima que hoy hace calor, mañana frío, etcétera, etcétera, ¿qué decisión tomarían con relación a las restricciones? ¿Estamos bien? ¿Hay que apretar? ¿Hay que soltar? Porque me parece que más allá que los dirigentes políticos, los gobernadores mañana se encuentran, los escuchan a ustedes, yo siento que de parte de los que saben, ustedes, hay distintas posiciones. ¿Qué creen que hay que hacer ahora? En este momento de Lo primero que Argentina, le voy a con decir los es que a mí 27 no me casos. escuchen, porque yo no tengo toda la información como para hacer un diagnóstico de esto. Esa información son modelos matemáticos, hay que conocer exactamente la historia epidemiológica que está pasando, es decir, no somos nosotros la gente que está adecuada para dar semejante consejo. Pero como médico yo le digo, a ¿usted qué ese haría? nivel. No, yo ¿Aprieta, lo que haría hoy en suelta? día es, Sí. ¿cómo juzga uno esto? Uno necesita un modelo matemático que explique lo que está pasando en la realidad. Y hay que tener toda la información bien como fueron los casos. Esa información la tiene el gobierno seguro, porque es Ministerio de imposible que no Salud. la haga. No, la es tiene, imposible que por no la haga supuesto, la- tienen la- todo. la salud, La tiene tipo, lo Ministerio hacen de Además, todos. aclaremos esto, un Ministerio de Salud como el de los de las provincias, tienen un montón, uno ve al ministro, a los viceministros, al secretario, de donde sea, tienen un montón de profesionales trabajando y tienen expertos sanitaristas. Ahora, en eso Un también tiene una Estado cosa. con una calidad Hay que ser médica. centrales. Yo estoy bastante en desacuerdo con los John Wayne que se han lanzado solos a agarrar corto acá, corto allá. Sí. No, eso es ilógico. Bien, ¿Puedo Diego, hacer una- pero espera, aguantame un segundo porque tengo un Skype y Diego, ¿cómo estás? Bien. Yo me gustaría ver el cuadro para hacer una reflexión de los casos. Te digo, no lo Están tenemos ahí. porque estamos con Chaco, pero dale, Bueno, pero te prometo lo muestro- ponerlo después. Te lo muestro acá. A la cámara. A ver, ¿podés? Si se ve la cámara ¿Llegás? acá, Ahí que es cuando viene el cuadro a la derecha abajo. Sí, ¿qué son las 3 líneas? Esto es Corea. Vieron que nosotros hablamos de amesetar la curva. Sí. Eso Ajá. quiere decir que le tenemos que decir a la gente, a todas las personas, que para amesetar esa curva tenemos que hacer acciones. Y las acciones hoy en día son el aislamiento social. Fíjate lo que pasó en Corea. Esto acá hubo un pico y después se amesetó. La celeste, ¿qué es? Esta es Corea, la celeste no importa, y la blanca, mirá lo que es hoy el mundo. Esto es lo que no tenemos ¿El que blanco llegar es el nosotros. mundo? Es el mundo, mirá lo que es esto. Yo pensé Sobre que todo a ibas a partir de decir Europa. Italia. No, esto es el mundo, pero mirá lo que es. Esto es de una gravedad terrible, porque están teniendo miles y miles de casos en un periodo muy chiquitito de tiempo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo contrario a esto. Por eso es clave decirle a la gente que se quede en la casa. Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar. Porque más allá de las pequeñas noticias o grandes noticias sobre si tenés que viajar o no el fin de semana por vacaciones, que no son vacaciones, más allá de si vas sentado o parado en el tren, la idea general que te están diciendo las autoridades es que si podés evitar salir de tu casa, Directo, te quedes en sí. tu casa. Digo, en el fondo es eso. No le busquemos la letra chica, el pelo en la... Sí. La idea es, tratemos de no salir.